Bienvenidos a todos, vamos a seguir con la serie Yell Poison Slow. Señorita Pang, yo. Está bien, no te preocupes, yo me encargo, dijo Pang regresando a la oficina. Siéntate, Nan, dime qué quieres. Hizo un gesto hacia la silla pensando que si no lo hacía, Nan se acercaría aún más. Soy tu mejor amiga, no puedo visitarte. Estás siendo demasiado cruel conmigo. Con los años, Nan había visto claramente que Pang intentaba apartarla de su vida, como si su antigua amistad nunca hubiera existido. Antes de que llegara esa doctora, Nan siempre había sido importante para ella, pero ahora ya no era así. ¿Así que viniste aquí solo para decir eso? Tengo algo que hacer y estoy muy ocupada, así que no tengo tiempo para las cosas que dices. Tomó su bolígrafo, dejando claro que su tiempo era valioso, pero aún así sostuvo la mirada de Nan, preguntándose qué le había llevado a venir allí en primer lugar. ¿Ahora mis asuntos te parecen tonterías? Hace 5 años los asuntos que yo tenía aún te importaban, pero con el tiempo has cambiado. Basta, viniste a mi trabajo para decirme qué exactamente. Realmente lo mejor sería preguntar directamente y lo más importante, ella no quería perder más tiempo. 5 años son suficientes, quiero que volvamos a ser amigas, Pang. ¿Amigas? Pang miró a la mujer, de la que alguna vez había sido inseparable. En alguna ocasión le había caído bien, en otra la había amado en secreto, en otra había pensado que esta amiga era lamentable y estaba dispuesta a ayudarla. Muchas veces le habían advertido que esta mujer estaba actuando a sus espaldas, pero ella había decidido no creerlo. Si me hubieras visto como una amiga, no habrías malversado mis honorarios, como modelo tantas veces. No dije nada porque no lo supiera, sino porque quería ver si cambiabas, pero no, tú no lo hiciste, y seguiste haciendo lo mismo una y otra vez. Pang, yo, ¿crees que soy una tonta, ¿no? ¿Es esto lo que hacen los amigos? No hagas nada de que me haga sentir aún peor de lo que ya me siento. Lo que pasó fue más que suficiente. ¿Los últimos 5 años no te han hecho darte cuenta de nada absoluto? Pang, es porque esa mujer te lavó el cerebro. Por eso ya no eres la misma Pang que conocí antes. ¿La misma Pang que conociste antes? ¿Qué quieres decir, Dan? No te metas más en mi vida, no era que no sintiera nada al decirle eso a alguien a quien consideró una vez su mejor amiga. Si Nan cambiaba, estaría dispuesta a volver a ser su amiga, pero Nan nunca había pensado en cambiar. Por ella tiene la culpa. No es culpa de nadie, y por favor no te refieras de esa forma a la persona que yo quiero. Vete, Nan, no hagas que me sienta peor de lo que ya me siento contigo. No me voy a ir, de verdad quiero volver a ser tu amiga, Pang. Contuvo las lágrimas para dar pena. Estaba acorralada, sin ayuda, sin remedio. Si quieres mi ayuda, solo dilo, no quiero perder el tiempo. Ayúdame, Pang, no me queda nadie. ¿Cuánto necesitas? 700,000. Debo eso, si no pago, seguro que me querrán hacer daño. Te ayudaré, pero esta será la última vez. Dejaré que mi abogado se encargue. Después de esto, solo somos desconocidas. La mujer que había regresado pidiendo ser amigas de nuevo salió de la oficina de Pang, pero Pang permaneció sentada, pensando en su súplica entre lágrimas. Pase lo que pase, ella y Nan nunca habían sido amigas cercanas. Esta sería la última vez que la ayudaría. Ella lamentó la amistad que una vez tuvieron, pero no se arrepentía quizás de haber tenido ese tipo de amistad en algún momento. Disculpe, señorita Pang. La secretaria sonrió en tono de disculpa por permitir que la antigua amiga de su jefe entrara a la oficina, aunque sabía que a Pang no le gustaba que la molestaran. Está bien, no te preocupes. La próxima vez, si ella viene a buscarme, no dejes que vuelva a suceder de esta forma. Infórmeme primero. Y no le dejes entrar a mi oficina, a menos que yo te dé permiso, ¿entendido? Pero ella me dijo que es su amiga cercana. No es mi amiga, solo tenemos amigas en común. Entiendo, dijo la secretaria. Esta vez no dejaré que nadie le moleste, señorita. La secretaria prometió en silencio redimirse después de permitir que molestaran a su jefa. Ella se aseguraría de que nadie pudiera volver a entrar y molestar a Pang. Pero parecía que tendría que lidiar con algo similar a lo que había sucedido hace apenas 2 horas. Por supuesto, ya había regresado de almorzar con sus colegas. De lo contrario, la habrían despedido por dejar entrar a una persona no autorizada. Disculpe, ¿cómo llegó aquí arriba? La pregunta desde atrás dejó paralizada a la mujer cerca de la puerta. Sonrió cortésmente a la secretaria de aspecto descontento. Debía ser la nueva asistente de su novia. Vine a ver a Pang. No puedo dejar que vea ahora a mi jefa en este momento. Al mirar a la mujer frente a ella no pude evitar admirarla. Tenía una presencia elegante y cautivadora. Aún así no podía permitirle que viera a Pang todavía. Entonces, ¿cuándo podré verla? Alrededor de la 1. La señorita todavía está ocupada
con algunos documentos. Su jefe había dicho que una persona importante vendría a la 1 y que ella podría ver quién era. De acuerdo, esperaré entonces. Miró el reloj, que eran casi la 1. Solo 15 minutos antes. Si la secretaria no la dejaba entrar ahora, podía esperar. La secretaria observó a la mujer, hojeó una revista con admiración, pero tuvo que apartar la mirada cuando su jefe abrió de repente la puerta de la oficina con una expresión preocupada. Mirando a la hora, parecía estar esperando a alguien. ¿Busca a alguien, señorita? No, pero ¿por qué no está aquí todavía? ¿Quién no ha llegado? Mi novia. ¿Su novia? Casi sostuvo el corazón, pero bajó la voz a ver la mirada de advertencia de Pag. Si Pag esperaba a su novia, entonces la mujer de hace un momento... ¡Pren! Llamó. Su jefa corrió de inmediato a saludar a su novia. Sin duda, esa era la persona especial que Pag esperaba, y sus sonrisas demostraban eso. La secretaria suspiró ahora por su propio error. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, cuídense muchísimo, bye bye, y en los próximos videos vamos a continuar.